Bueno, mis hermanos, vamos a esta segunda parte de nuestro día de adoración al Señor con el estudio de su palabra. Y hoy continuamos con esta preciosa serie sobre la oración. Enséñanos a orar, así se llama la serie. Y esta serie la hemos tomado y estamos desarrollando cada uno de este tema con base en lo que está registrado allí en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 6, de los versículos 5 al 15. Y hemos visto en esta serie la importancia de la oración en nuestras vidas. Veíamos al comienzo la actitud que debemos tener cuando nos acercamos a orar. Ese momento íntimo con el Señor. Yo creo que ese es uno de los factores y de los puntos importantes de la serie. Nuestra comunión con Él. El momento en que, dice la palabra, entramos a nuestro aposento, cerramos la puerta y estamos allí en la presencia de nuestro Padre, en la presencia de aquel que se deleita en bendecirnos, en la presencia del Señor. Veíamos también que los discípulos le dicen al Señor que les enseñe a orar. Cuando los discípulos veían nuestro Señor Jesucristo, que duraba toda una noche orando, ellos se inquietaban y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice: bueno, ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa fue la primera parte introductoria a esa oración modelo que el Señor Jesucristo nos dejó. Padre nuestro. Allí en ese momento estamos describiendo a un Dios que es nuestro Padre, a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso. Y cuando decimos que estás en los cielos, allí estamos viendo a un Dios en su majestad, en su grandeza. Padre nuestro que estás en los cielos. Y viene la primera petición: santificado sea tu nombre. Y también fue una expresión que dividimos, el santificado. ¿Qué significa santificado? Es situar en reverencia a un ser inigualable, para creer todo lo que Él dice y para obedecer lo que dice su palabra. Sea tu nombre, el nombre de Dios. Hablábamos en ese mensaje de la importancia del nombre de Dios. Allí es la suma de todos sus atributos. Y estamos en ese momento orándole a Él. Hace 8 días veíamos la segunda petición: venga tu reino. Y explicábamos que hay un reino universal, el reino Dios manda sobre toda su creación, pero también hay un reino particular que pertenece a la vida presente y es ese reino de gracia, y el que pertenece a la vida por venir, que es el reino de gloria. Bien, mis hermanos, hoy entonces entramos a ver la tercera petición. Vamos a considerar esa petición recordando que estamos hablando de que estas primeras peticiones están relacionadas con la gloria de Dios. Hoy entramos entonces a esta tercera petición y vemos hasta aquí, mis hermanos, si analizamos lo que hemos visto,
vemos que estas peticiones iniciales, referencia a la gloria de Dios, tienen una secuencia lógica. Cuando el Señor les enseñó a sus discípulos, y a veces pues sí conocemos el Padre Nuestro, sabemos que es la oración modelo, pero no precisamos exactamente que en esa oración hay una secuencia lógica. Por ejemplo, el domingo pasado veíamos la expresión venga tu reino, pero el resultado de la venida del reino de Dios entre los hombres es que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra, que es el tema que vamos a ver hoy. Pues para que se cumpla ese reino, se tiene que cumplir también la voluntad de Dios. Ahí vemos una secuencia lógica en esto. Entonces vamos ya a nuestro texto hoy. Seguimos allí, capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos al versículo 10. Dice así la palabra: venga tu reino, lo que vimos hace 8 días. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí se expresa el deseo de llevar a cabo el reinado de Dios en una forma absoluta aquí en la tierra, pues así es en el cielo. Llevar ese reinado aquí en la tierra. Cuando dice aquí hágase, esa palabra literalmente significa que llegue a ser. Es imperativo. Hágase. Cuando hablamos de voluntad, hágase tu voluntad, es la traducción del término griego telema, que significa el resultado del deseo y propósito de Dios, o sea, lo que Él ha deseado. Esa es la voluntad de Dios. Dios ha revelado su eterno propósito, su voluntad. ¿Dónde encontramos esa revelación? Precisamente en su voluntad revelada, que la tenemos aquí, que la tienen cada uno allí en sus manos. Allí está la voluntad revelada de Dios. Como estamos hablando de un reino, es preciso también aclarar que nosotros somos súbditos de ese reino, como hijos de Dios. Y tenemos algunos deberes. El súbdito del reino debe presentarse a su rey cada día. O sea, estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de esa comunión con Dios a través de la oración. Y eso no es cada semana, un ratico en la mañana. Cada día como súbditos del rey. Debemos someternos a su soberanía, a la soberanía del rey. Y prometerle obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. Con esta introducción, mis hermanos, los invito a que me acompañen allí a ver 4 puntos. Vamos a ver hoy 4 puntos de este mensaje que lleva como título Sometimiento al plan de Dios para tu vida. Sometimiento al plan. Hágase tu voluntad. Nos vamos a someter a ese plan de Dios para tu vida. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal que estaremos recordando en cada punto. La idea principal del mensaje de hoy es: toda oración, ante todo, se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. Vamos a ver en estos 4 puntos, digamos, observaciones que tenemos sobre este aspecto,
sobre esta petición. Primer punto, observando el contenido de la petición. Cuando decimos hágase tu voluntad, allí podemos ver dos cosas. Punto A, su voluntad relacionada con eventos futuros. Hágase tu voluntad sobre las cosas que han de pasar. En un momento en que el apóstol Pablo estaba desarrollando, digamos, la tesis sobre la soberanía de Dios, él dice lo siguiente, escuchen mis hermanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino que es de Dios que tiene misericordia. No es de nosotros, es de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios, de su soberanía, toda la soberanía. Él controla absolutamente todo. Por eso hablábamos de esa voluntad soberana de Dios. Nada se escapa de las manos de Él. Dice allí en Romanos 9:19, dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Él es soberano, mis hermanos. ¿Quién resiste a su voluntad? ¿Cómo podemos criticar lo que Él hace? ¿Cómo podemos criticar lo que Él tiene previsto para el futuro? Sus planes en cada una de nuestras vidas. Los propósitos de Dios son allí claros y precisos. ¿Quién puede decirle a Dios, ¿por qué tú haces eso? No. Si Dios, mis hermanos, ha decretado, escuchen bien esa palabra, y hay una doctrina del decreto muy claro. Si Dios ha decretado todo lo relacionado con los eventos futuros, ese es su decreto. Ese es su propósito. Esa es su voluntad. Pero también vemos allí, punto B, que su voluntad está relacionada con los mandatos revelados. Mandatos revelados. Es decir, que los propósitos de Dios han sido revelados y sobre ellos es que vamos a comprender cuál es su voluntad y cómo debemos actuar. Dice allí en Primera de Tesalonicenses 4:3, en la primera parte, dice, porque esta es la voluntad de Dios, ¿qué? Su santificación. Esa es la voluntad de Dios. Ahí no estamos hablando de algo general. No se está hablando de una voluntad secreta de Dios, que la hay. No, estamos hablando de una voluntad revelada de Dios. Y es lógico, mis hermanos, porque si nos dice en esta petición, dice que hagamos su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad si no conocemos qué voluntad es la que Él quiere? ¿Cómo vamos a hacerla aquí en la tierra si no la conocemos? Por eso estamos hablando que es una voluntad revelada y la tenemos allí también en su palabra. Así que es esa la voluntad de Dios, la voluntad revelada. Ahora bien, hay algo aquí que llama la atención. Dice el versículo, tu voluntad. Observemos eso. Por decirlo así, esta expresión, tu voluntad, está en oposición a mi voluntad. Y es así.
una realidad. Se está entonces aquí orando de que se haga la voluntad de Dios, por lo tanto, esta voluntad está en oposición a nuestra voluntad. Hermanos, la gran competencia que continuamente se está ejerciendo es esta. ¿Cuál voluntad va a prevalecer? ¿La de Dios o la nuestra? Esa es la pregunta. ¿Cuál voluntad va a prevalecer? ¿La voluntad de Dios o la voluntad nuestra? Cada vez que pecamos, estamos despreciando la voluntad de Dios. Cada vez que pecamos, estamos imponiendo nuestra propia voluntad. Vuelvo y pregunto, entonces, ¿cuál es la voluntad que debe prevalecer? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Cuando David pecó, yo sé que todos conocen la historia, dice que Dios envió al profeta Natán y lo reprendió con estas palabras. Vamos allí a 2 de Samuel 12:9. Dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Le estaba diciendo David, ¿por qué tuviste tal desprecio de la palabra de Dios? David, ¿por qué no la valoraste? ¿Por qué no tuviste temor? Hermanos, cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos renunciando a nuestra propia voluntad. Eso debe ser claro, eso lo debemos tener conscientemente cuando estamos orando. Señor, es tu voluntad, no la mía. Pero hay algo más, y es que hay otra oposición. Recordemos, tenemos la voluntad de Dios, que es opuesta a nuestra voluntad, y es opuesta también a la voluntad de Satanás. La Escritura dice que muchos deseos que hoy experimenta el hombre son los deseos de Satanás. Para confirmar esto, vamos allí a Juan 8:44. Juan 8:44. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Quieren hacer la voluntad del diablo? Sus deseos son de su inspiración. Esos deseos son su idea. Segunda de Timoteo 2:25 y 26 nos dice: debe reprender, y esta parte es interesante, porque nos está hablando de que si vemos un hermano que está actuando mal, debemos reprenderlo. Pero dice aquí, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él por hacer su voluntad. Hacer la voluntad del enemigo
Y muchas veces nuestros deseos y nuestras actuaciones y nuestro mismo pecado son los mismos deseos de Satanás que interviene allí. Entonces, mis hermanos, dice allí la palabra, repréndelo tiernamente, con amor, porque quizás Dios conceda en él o en esa persona misericordia y escapen de esa cautividad. ¿Cuál es esa cautividad? Allí están sumisos a la voluntad del enemigo. Entonces, mis hermanos, al decir, hágase tu voluntad, estamos implorando la gracia de Dios para no actuar conforme a los deseos del enemigo. Hágase tu voluntad. Esa palabra, tu voluntad, recuerden, está en oposición a nuestra propia voluntad y está en oposición a la voluntad de Satanás. Vamos al segundo punto. Observando el requerimiento de la petición. ¿De qué petición estamos hablando? De hágase la voluntad de Dios. Nuestra idea principal, la repetimos, toda oración, ante todo, se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. El requerimiento que se expresa aquí en la expresión, hágase tu voluntad, es una petición en la cual nos preguntamos, bueno, ¿y qué estamos pidiendo aquí? ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? Y hay varias cosas que están incluidas aquí, mis hermanos. Estamos suplicando, en primer lugar, a que Dios nos dé un corazón para hacer esto. ¿Para hacer qué? Tu voluntad, la voluntad de Él. Le estamos suplicando que nos dé un corazón. Y esto es muy importante. Dios, le pedimos que nos dé un corazón para poder entender cuál es tu voluntad. Y no solamente entenderla, sino obedecerla. Obedecer su voluntad. En Deuteronomio 5:29 dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Oh, si ellos, dice allí, si ellos tuvieran tal corazón. Mis hermanos, cuando oramos, hágase tu voluntad. Estamos suplicando que Dios nos dé un corazón para hacerlo, para hacer su voluntad. No es suficiente con disponernos nosotros mismos a hacer lo que Dios ha mandado. No es suficiente, es importante, claro que sí. No, necesitamos algo más. Necesitamos un corazón renovado. Necesitamos un corazón santificado. Quizá, no sé si todos en alguna oportunidad hemos orado, Señor, cambia mi corazón. Cuando reconocemos que no estamos bien, que no estamos preparados para hacer su voluntad, Señor, cambia mi corazón. Y a veces pensamos, bueno, de pronto mi corazón no es tan malo, entonces restaura mi corazón. Pero haz algo con mi corazón porque no está alineado con tu corazón. Pero no solamente eso. También estamos suplicando allí, punto B, que Dios nos dé herramientas para hacer esto. ¿Para hacer qué? Su voluntad.
Dice el Salmo, que lo compartimos antes de comenzar nuestra alabanza, ese Salmo 143:10, que es muy importante para que lo resalten allí en sus Biblias. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Estamos reconociendo que no somos capaces de hacer la voluntad con lo poco que conocemos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Estamos orando para que Dios nos enseñe, para que Dios nos dirija, que Dios nos guíe en obediencia a su voluntad. A su voluntad. Esas son las herramientas que el Señor coloca en nuestras manos para poder cumplir con la tarea de hacer su voluntad. Pero hay algo más. Estamos hablando que nos cambie el corazón, que Dios nos dé las herramientas, pero en tercer lugar le estamos suplicando a Dios que nos dé fortaleza para hacer esto. ¿Para hacer esto? ¿Qué es esto? Su voluntad. Entonces hablamos de corazón, herramientas y ahora fortaleza. Allí en Hebreos 13:21 dice lo siguiente, leyendo la última parte del 20, dice, mediante la sangre del pacto eterno, decimos aquí el 21, los haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está orando que Dios nos haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Hermanos, estamos aquí orando por fortaleza. Que Dios nos dé la fuerza para hacer lo que es agradable a su presencia. Y a veces caemos, ¿no? Somos tan débiles que nos cansamos y por eso quizá no oramos diariamente. Tenemos que pedir al Señor, además de que nos cambie el corazón, que nos dé las herramientas, que nos dé la fortaleza para poder orar y pedir y hacer su voluntad. Entonces, cuando decimos, hágase tu voluntad, significa que esta voluntad de Dios debe ser realizada sin titubear, hacerla completamente, sinceramente, voluntariamente, fervientemente, rápida y constantemente. Por eso cuando el Señor Jesucristo señaló allí a los discípulos y les dijo cómo orar, Él les estaba diciendo que la oración verdadera debe estar dominada por el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Por el reino de Dios, venga tu reino. Y por su voluntad. No la nuestra, su voluntad. Por eso David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me deleita. Y es lo que debemos decir nosotros. Señor, al fin comprendí que el hacer tu voluntad me llena de gozo, de alegría, de paz. El mismo Señor Jesucristo decía, mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado. Este ministro y pastor, lo mencionamos también ya alguna vez, Martin Lloyd-Jones,
comentando sobre esto, dice lo siguiente, permítame les comparto esta cita, abro comillas, dice, nuestro problema al buscar la voluntad de Dios es que deseamos la nuestra. Padecemos de una enfermedad que se llama comodidad. Y los síntomas son que nos gusta, la anhelamos. Eso nos causa que percibimos la oración como haciendo una diferencia en nuestras circunstancias en vez de hacer una diferencia en nosotros. Termina allí la cita. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros debemos percibir este contenido de la oración cuando decimos, hágase tu voluntad? Primero, hay una voluntad plena de Dios. Una voluntad que es completa, una voluntad que es perfecta. Dios todas las cosas las está permitiendo porque Él tiene un propósito. Y a veces, mis hermanos, pensamos, bueno, ¿es la voluntad de Dios todo lo que estamos viendo en este mundo? ¿Todo lo que está sucediendo es la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo, que Él es un Dios soberano? Dios permite muchas cosas que suceden, que son duras, tristes, amargas para nosotros. Pero Él las permite porque es parte de su plan, de su propósito, de su voluntad. Quizá no lo entendemos. No entendemos por qué esta guerra o estas guerras que están pasando, este sufrimiento de tantas familias. No lo entendemos, pero es parte del propósito. Dice, aunque Dios no desea el mal, Él toma las cosas que suceden en la historia, en nuestras vidas, y las junta para bien. Dice allí en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero antes de esto, mis hermanos, los designios del Señor se cumplen. Sus decretos se cumplen. Él no falla. Todo está confirmado. No hay duda, hermanos, de que su plan está marchando. No hay duda de que Dios está resolviendo los propósitos finales. Y aquí los invito a que vayan y me acompañen a Isaías, al libro de Isaías. Capítulo 14. Vamos a leer del 24 al 27. Esta es una profecía sobre Asiria y Filistea. Dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Versículo 26. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Por eso, hermanos, su voluntad se está cumpliendo.
A pesar de las cosas que vemos terribles, Él es un Dios soberano, un Dios perfecto, y nos pide que hagamos su voluntad. El gran propósito de Dios es entonces, ¿para quiénes? Para nosotros, para el pueblo redimido, para la iglesia unificada, para un cuerpo de santos que esperamos la eternidad. De manera que en este contexto es que debemos orar, hágase tu voluntad. Ahora, cuando realmente nos involucramos en la oración comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, debemos orar y sentir gozo por la anticipación del cumplimiento de los propósitos divinos. ¿Cuáles son sus propósitos? Los encontramos en su voluntad revelada. Y debemos gozarnos y debemos comprender de que el Señor está haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él mismo ha decretado. Ahora bien, vamos al tercer punto. Ya vimos observando el contenido, observando el requerimiento. Ahora vamos a observar las circunstancias de esta petición. Nuestra idea principal: toda oración, ante todo, se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. El asunto no solamente es que se haga su voluntad, hay algo más que dice allí en nuestro texto. Dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hay dos cosas, mis hermanos, aquí que nos dicen. Primero, que hay un lugar específico para hacer su voluntad. Dice: en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual es incorporada esta circunstancia en esta petición? Hermanos, la tierra es el lugar de nuestras pruebas. La tierra es el lugar de nuestras obras. Estamos aquí. Aquí es el lugar de mostrar nuestra obediencia a Dios. Aquí es el lugar de negar nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es aquí donde estamos viviendo en este momento. Allí Jesucristo, en la famosa oración sacerdotal, allí en Juan 17:4, dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo te glorifiqué en la tierra. Mis hermanos, nosotros tenemos una obra que hacer. Dios nos ha encomendado aquí en la tierra una obra que hacer antes de que lleguemos allí al cielo. Este es el momento de hacer la voluntad de Dios. Aquí nosotros debemos creer por la fe o nunca vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Suerte. Pero es así, debemos creer por fe. Allá en Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora, Dios, ¿qué nos está ofreciendo? Nos ofrece gracia. Y ese es el momento, este es el momento, mis hermanos, de vivir aquí en la tierra por gracia y por fe. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Ahora preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, las Escrituras, y ya lo habíamos mencionado en el mensaje, existen nos dicen de 3 cielos, ¿verdad? Pero en todos ellos la voluntad de Dios se realiza, es hecha. Dios es obedecido, por ejemplo, en el primer cielo, allí lo dice el Salmo 148:8, dice, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, que cumple su palabra. Hermanos, los vientos, las tormentas, todas estas cosas que vemos a veces tan impetuosas, que parecen como si la naturaleza a veces se rebelara, todas están en disposición de nuestro Dios, están bajo la voluntad de Él. Ellos ejecutan la palabra de Dios. Dios es obedecido en el primer cielo. Ahora Dios también es obedecido en el segundo cielo, donde están allí las luminarias. Dice el Salmo 148:6. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. ¿De qué estamos hablando? De las luminarias. Por ejemplo, el sol. El sol sale, el sol permanece y el sol conoce el punto exacto de su ocaso. Nada más ni nada menos. Él está sujeto a la voluntad de Dios. Pero de manera especial, mis hermanos, esta obediencia a la voluntad de Dios la encontramos en el tercer cielo. En el cielo de los cielos, donde están allí los ángeles y los espíritus hechos perfectos, están allí. Y ellos obedecen a Dios perfectamente. Váyanme allí al Salmo 103, 20 y 21. Dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad, haciendo su voluntad. Dios es obedecido perfectamente en el cielo, voluntariamente en el cielo, hermanos. Entonces, ¿cuál será o cuál debe ser nuestra aspiración? Nosotros deseamos tener la felicidad, o deberíamos desear tener la felicidad que tienen los ángeles allí en el cielo, en la presencia del Señor. Y ciertamente Dios nos ha prometido que en algún día estaremos allí con ellos, ejecutando ese deber de la adoración a Dios, cantando con los ángeles la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí tratando de obtener la misma felicidad que ellos tienen, de estar allí en la presencia del Señor por siempre. Yo espero que todos estén aspirando a ese momento especial. Por tanto, cuando decimos hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ese hacerlo con un corazón entregado a la alabanza a Dios. Pero hay algo más, hermanos, que podemos deducir aquí de esto. El Señor está usando esta comparación para colocarnos un estándar de obediencia, así en la tierra como en el cielo, un nivel de obediencia. Y ese es el nivel de obediencia que Él está esperando de nosotros, y no puede ser menor. Señor Jesucristo
nos lleva a ese modelo celestial. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, pero te digo de qué manera, como se hace en el cielo. Esa es la manera de hacerlo. Como los ángeles obedecen a Dios, Él propone la perfección angelical como un modelo, como un ejemplo para que nosotros los imitemos. Pero hay algo más que llama la atención aquí. El Señor usa esta comparación también para enseñarnos que no solamente debemos mirar lo que hacemos, sino también la manera como lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? El Señor no solo nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad, no, sino también nos dice la manera, como en el cielo. Esa es la manera que debemos orar y desear su voluntad. Nuestro Dios considera no solo lo que hacemos de lo que Él pide, sino cómo lo hacemos. Debemos pensar con qué corazón estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es buena pregunta, mis hermanos, en este momento. ¿Cómo estamos haciendo la voluntad de Dios? Hemos aprendido ya a través del mensaje cómo orar. Y en este momento tenemos ya claridad sobre cómo hacer la voluntad de Dios. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Es algo que nos está pasando a todos en este momento, quizás. Todo parece que lo estuviéramos haciendo bien, a nuestros propios ojos. Pero ¿qué opina el Señor de lo que estamos haciendo? Hay una diferencia allí. Para nosotros puede ser perfecto. Para nosotros es maravilloso como lo estamos haciendo. Sí, estamos haciendo la voluntad de Dios a nuestra manera. Pero Dios ve la manera como lo hacemos. Por eso dice ahí, sondea nuestros espíritus. Es decir, como que lo coloca en una balanza y pesa nuestro corazón. Y Él sabe de qué forma estamos haciendo su voluntad. Esto es, digamos que, pesado. Esto es considerado, dice el Señor, está en el momento en que le está enseñando a los discípulos, esa voluntad tuya. ¿Dónde está tu corazón cuando haces mi voluntad? Y vamos al cuarto punto para terminar, y es observando la aplicación de la petición. Entonces vimos el contenido, vimos el requerimiento, las circunstancias, y ahora vamos a ver la aplicación de esta petición. La idea principal, nuevamente, toda oración ante todo se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, ¿qué aprendimos de todo esto? De lo que hemos hablado en estos últimos minutos. ¿Cuántas voluntades existen en la tierra? Por cada uno de los que respiramos en este universo hay una voluntad diferente. Es decir, miles de millones de voluntades en la tierra. Sin embargo, en el cielo simplemente hay una voluntad, una sola. Solamente una voluntad que se hace en el cielo. Y esa es la voluntad que debe hacerse aquí en la tierra. Hermanos, entonces debemos orar, oh Dios, líbranos del orgullo, líbranos de querer hacer nuestra propia voluntad.
El apóstol Pablo allí, consciente de esta verdad, dice, escribiendo a los romanos, allí en Romanos 12, 1, 2, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno y aceptable y perfecto. Hay una sola voluntad que debe ser hecha aquí en la tierra, realizada aquí en la tierra. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros comprobar esa voluntad? Pues dice la palabra, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Mientras nosotros pongamos nuestras vidas frente al altar de Dios, mientras nos convirtamos en sacrificios vivos, mientras nuestras voluntades no mueran, la voluntad de Dios no puede ser manifestada. Hermanos, un sacrificio vivo es algo muy diferente a lo que nosotros imaginamos. Entonces la pregunta es, ¿puedes tú vivir en esta vida como si solamente Cristo existiera para ti? Respondan cada uno en su corazón. Repito, ¿puedes tú vivir en esta vida como si solamente Cristo existiera para ti? Hermanos, la única cosa que se interpone en nuestra manera de orar con base a la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Cuando aprendemos a orar como debemos, en conformidad con su voluntad, entonces debe haber en nosotros un cambio drástico. Hermanos, ¿cuál es la voluntad que estamos haciendo? ¿Quién nos está gobernando o qué nos está gobernando? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestras aspiraciones? ¿Nuestras necesidades? ¿O la voluntad de Dios? Hermanos, entonces, la oración es una gracia santificante. La oración debe cambiar nuestra voluntad. No oramos para manipular a Dios. No oramos para conseguir que Dios haga lo que queremos. No oramos con repeticiones sin sentidos como para hacer un teatro. No. Vamos a la presencia de Dios. Siempre allí en nuestro aposento cerramos la puerta y vamos a la presencia de Dios para santificar su nombre, para hacer su reino, para traer su reino y para cumplir su voluntad. Amén. Tenemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre nuestro, te alabamos, te adoramos, oh Señor. Gracias por tu palabra, esa palabra que es sabia y completa. Te suplicamos, Señor, que nos acerques a una vida de constante oración, de ruego, de súplica. Señor, que avives nuestra vida de oración con perseverancia, que no solamente sea un día o un rato en la semana, sino que sean todos los días, como dice tu palabra, orad sin cesar. Padre, que seamos creyentes de oración, que recordemos siempre cuando entremos en nuestro aposento que estamos allí en la presencia de un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros.
Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Ser personas sabias que esperan en ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Danos más, Señor, de tu gracia. Reconocemos, Señor, que muchas de las cosas que tenemos hoy han sido respuestas a nuestras oraciones. Gracias, Padre. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.